hoy continuamos con nuestra segunda semana de esta serie que se llama Es de Sabios. ¿Cuántos estuvieron por aquí la semana pasada solamente para tener una idea? Muy bien. Si estuviste por aquí la semana pasada, te felicito que pudiste estar y te felicito aún más que hoy puedes de nuevo volver a estar aquí para continuar con esta serie que le titulamos Es de Sabios. Porque ¿cuántos saben que todos los días necesitamos tomar buenas decisiones? Decíamos la semana pasada que la vida se trata precisamente de tomar decisiones, ¿no? Todos tomamos decisiones todos los días y de hecho muchas veces al día, ¿no? Y algunos son rápidos para tomarlas, otros se toman su tiempo y lo hacen con más detenimiento, unos se sienten muy seguros para hacerlo, otros tal vez más inseguros y titubean por ahí, pero lo que es una realidad es que toda decisión que tomemos determina la historia que estamos contando. Amén. Y el tema de las decisiones es que nuestra historia se cuenta con estas decisiones, ya sean buenas o no tan buenas, ¿no? O malas. Y lo interesante es que si queremos tomarlas de manera adecuada, es necesario sabiduría. ¿Cuántos saben esto? Ahora, hay diferentes tipos de sabiduría. Una sabiduría en nosotros puede ser adquirida por nuestra experiencia, tal vez por esos dones y talentos que ya Dios depositó en tu vida, y hay una sabiduría que hemos ido adquiriendo con los años. Pero si queremos realmente tomar decisiones que agraden a Dios y que sean para beneficio nuestro y de los que nos rodean, sin lugar a dudas, la mejor sabiduría que podemos tener es la que proviene de Él. Y en esta serie vamos a continuar abordando estas 5 preguntas que te van a ayudar a ti y a mí en nuestro día a día, en decisiones pequeñas y en decisiones trascendentales, en cómo tomar mejor estas decisiones. La semana pasada vimos esta pregunta: ¿estoy siendo sincero conmigo mismo? Hablábamos un poquito que el mejor abogado que tenemos somos nosotros mismos. A veces nos autoconvencemos de algo que queremos hacer, diciéndonos que es la mejor decisión que podemos tomar, aunque sabemos muchas veces que no lo es. También decíamos que a la persona a la cual es más fácil engañar, ¿se acuerdan quién es? A la persona que tenemos en el espejo. Y hoy continuamos con la segunda pregunta, pero antes de eso quiero volver a leerte este versículo central del cual estamos partiendo para esta sabiduría que le estamos pidiendo a Dios. Así que después oramos juntos y vamos directo al mensaje. Por favor, acompáñame a Proverbios capítulo 3. Voy a leerte del versículo 1 al versículo 6. Dice así: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás por muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Fíjate nada más, hay una importancia en ser leales y ser buenos. Dice: átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás que el favor de Dios como el de la gente. Imagínate. Luego, y lograrás una buena reputación. Ahora, si no lo subrayaste la semana pasada, subraya conmigo el 5 y el 6. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento o de tu propia sabiduría, podemos decirlo así. Dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. Podemos orar antes de continuar. Señor, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Espíritu Santo, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, Señor. Ministranos, muéstranos algo que tú quieras hacer en nosotros el día de hoy, Señor. Lo entregamos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú anotas durante los mensajes, quiero que anotes el título, y si no lo haces también, hazlo por favor. El día de hoy en nuestra serie Es de Sabios, el título es de Sabios
prestar atención a la atención. Es de sabios prestar atención a la atención. Y ahorita vamos a descubrir juntos qué quiero decir con tensión. Ahora, antes de eso quiero platicarte algo que sucedió hace algunos años. Si por aquí hay algún médico, estará de acuerdo conmigo. Esto no es nuevo, pero la ciencia, los neurólogos, la medicina, hace muchos años que descubrió que lo que le llaman la corteza prefrontal del cerebro es esa parte del cerebro donde conecta los puntos para que nosotros podamos tomar decisiones racionales, decisiones pensantes, ¿no? Y la medicina ha demostrado que esta corteza se desarrolla en su totalidad hasta que un ser humano llega a los 20, 21 años. Ahora, esto no es justificación para que de jóvenes nosotros, tú y yo, o ahora los jóvenes de repente toman decisiones imprudentes, ¿no? Pero es una realidad científica, ¿no? Y es por eso que a veces los jóvenes no miden el peligro y terminan tomando decisiones sin pensar. Esto también le pasa a los adultos o a cualquier persona cuando ingiere bebidas alcohólicas. El alcohol lo que hace es que cambia la actividad en la corteza prefrontal. Es por eso que alguien que está tomado no toma decisiones buenas, ¿no? ¿Sabes esto? ¿Lo has escuchado? No te ha pasado, pero te lo has escuchado. Y esa es una de las razones, ¿no? Por la que alguien tomado tal vez no se puede callar y está hablando y hablando, ¿no? Por ahí una historia de una persona que lo detuvieron por venir manejando tomado y le dijeron que tenía derecho a guardar silencio y decía que lo único a lo que tenía derecho no lo podía hacer porque no podía dejar de estar hablando tontería y media. Pero yo hace muchos años, tenía más o menos 19 años, estuvimos un día en un campamento de jóvenes. ¿Puedo ser vulnerable contigo? Tal vez no me vaya a ver también al final de esta historia, pero déjame ser sincero contigo. Ese día íbamos a jugar gocha, me acuerdo. Y llevamos las pistolas, llevamos las caretas, todo el equipamiento. Y antes de iniciar se me ocurrió una idea que en ese momento en mi cabeza era algo chistoso de hacer, ¿no? Era algo que sonaba chistoso, pero en realidad no lo era. Si tú has jugado alguna vez gocha y está el instructor, siempre te dice que las pistolas abajo, que seas muy cuidadoso y demás, ¿no? Porque si bien no son un arma, sí pueden terminar lastimando a alguien, ¿no? Y en ese momento mi plan era hacerle una pequeña broma a mi novia, que ahora es mi esposa, Bere, que está aquí. Y la broma, ¿cuál era? Dije, déjame asustarla, ¿no? Obviamente no quería lastimarla, dije, déjame asustarla. Cuando esté cerca de mí, voy a disparar a un lado abajo. Obviamente no apuntando a ella, pero a un lado de ella abajo. Y por lo cercano, pues te asustas, ¿no? En mi mente parecía chistoso, ¿no? Según yo iba a hacer algo rápido. Pero aquí está el punto. Antes de hacerlo, te soy bien sincero, sentí como que algo me decía que no debía de hacer eso. Ahora, no fue una voz audible, no fue como que alguien se me apareció y me dijo, simplemente yo sabía que no era la mejor idea de hacerlo. Sin embargo, tomé la decisión equivocada, disparé, no hacia ella, repito, hacia un lado abajo, pero no medí la distancia y terminé la bolita pegándole justamente en el dedo, a una distancia muy, muy corta, tal vez 1.5 metros. Obviamente sabrás lo que duelen esas bolitas de pintura, ¿no? Y la verdad es que le dolió muchísimo, pero más allá del dolor, le hubieras visto la cara. Fue una cara como de, ¿qué está pasando? Entre enojo, entre tristeza porque su novio le había hecho semejante tontería. Sabrás obviamente cómo me sentí en ese momento, terrible, me dio una vergüenza enorme. Pero me di cuenta de algo, que ya sabía que no debía de haber hecho eso. Y hoy entiendo que eso que sentí, esa incomodidad, es lo que se llama, esa advertencia es lo que hoy vamos a llamar tensión. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué es la tensión? Si pudiéramos definir tensión, es esa incomodidad interna que aparece cuando estás por tomar una decisión que no está alineada con lo correcto. Ahora, tensión no precisamente es un miedo,
no precisamente es inseguridad, no precisamente es falta de fe, pero es esa sensación de que algo no está bien, aunque a veces parezca que sí lo está. Ahora, para un no creyente, esto se puede ver como la conciencia que Dios ha depositado en todos los seres humanos. Aunque una persona no haya tenido un encuentro con Dios y no tenga una relación personal con Él, la Biblia enseña que Dios ha depositado conciencia sobre cada uno de los seres humanos. Entonces es por eso que alguien que a lo mejor no tiene una relación con Dios, como quiera puede saber que a veces está haciendo cosas incorrectas. ¿Estás conmigo? Todos antes de conocer al Señor nos sabíamos que de repente hacíamos cosas que no estaban bien, porque esa es la conciencia que Dios ha depositado en nosotros. Ahora, cuando tú has venido al Señor, cuando tú has entregado tu vida a Él, cuando has nacido de nuevo, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Ahora, esa tensión en nuestras vidas también muchas veces se va a ver como una advertencia de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas, para guiarnos, para cuidarnos y para que podamos tomar mejores decisiones, ¿no? Eso lo vamos a ver en nuestras relaciones, cuando estás a punto de tomar una decisión de negocios y a lo mejor te vas a asociar con alguien y de repente sientes que no está bien la cosa, o hay, como por ahí dicen, unas banderas rojas y dices, creo que no es por aquí. Es el Espíritu Santo o nuestra conciencia advirtiéndonos de que algo no está bien. Tal vez estás en una conversación con alguien y de repente te dieron ganas como de contar algo que tú sabes que no es sabio contar, que no es sabio compartir esa información de alguien más, y sientes que no está bien y a veces lo haces, a veces no. Ahora, el problema es que no es que no sintamos esa tensión nosotros, sino que muchas veces nos hemos vuelto expertos en ignorarla. Y ese es realmente el problema. Eso mismo nos pasa a nosotros mismos constantemente. Se nos presenta una decisión que tenemos que tomar y muchas veces ignoramos esa alerta que está ahí para prevenirnos. Entonces la pregunta que vamos a contestar el día de hoy es: ¿hay una tensión en mi vida que merece mi atención? ¿Hay una tensión que merezca mi atención? Ahora, cuando esto sucede en nosotros, necesitamos prestar atención en distintos momentos de la vida, porque muchas veces esa tensión solamente la vamos a sentir nosotros. De repente vamos a voltear a nuestro alrededor y personas a nuestro alrededor están tan tranquilas y tan conscientes y tan cómodas con esa decisión que están por tomar, tal vez en grupo, pero tú sientes incomodidad. Ahora, debemos de entender, hay un artículo en internet que habla acerca de la toma de decisiones, y el autor de ese artículo es Joshua Nash, y dice lo siguiente: debido a la presión de adaptarse y agradar, puede suceder que tomamos decisiones que no se alinean a nuestro mayor bien. Dice, cuando tomamos decisiones por miedo a ser juzgados o rechazados, nos condenamos a ese estigma de tomar decisiones que agraden a las personas. Y esto nos puede pasar a nosotros, o nos ha pasado, y nos puede pasar en el futuro. ¿Cuántos saben que cuando eres joven a veces sientes la presión de personas a tu alrededor para tomar ciertas decisiones? ¿Te pasó alguna vez o soy el único? A veces de adulto también nos llega a pasar tomar decisiones por presión, aunque sabemos que no es lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos muchas veces con esto que sentimos, con esta tensión, con esta alerta? Muchas veces la justificamos, ¿no? Le damos una explicación. Otras veces la espiritualizamos. Más adelante vamos a ver una escena donde hombres que estuvieron con David estaban espiritualizando y justificando un acto que querían que David hiciera. Otras veces la racionalizamos, simplemente le damos una respuesta humana y decimos o justificamos por qué es de que debemos de tomarla a pesar de cómo nos sentimos. O una que me gusta mucho y que tendemos a veces a hacer: nos rodeamos de consejeros que nos van a decir lo que ya decidimos hacer, y simplemente estamos buscando a ver quién nos afirma lo que tal vez no es lo mejor para nosotros. Sabemos que hay algo que nos dice que no es lo mejor, pero es lo que queremos
hacer. Entonces no eliminamos la tensión, sino que la silenciamos. ¿Estás conmigo? Ahora, antes de pasar al versículo que vamos a estar el día de hoy, no sé si pueda yo tener el tiempo aquí en la pantalla, ¿no? Quiero decirte esto, hay dos tipos de tensión que vamos a sentir tú y yo y que se nos pueden presentar. Una es la interna, y hablamos un poco de esto, es el Espíritu Santo alertándonos ante una situación. Es nuestra conciencia interna, puede ser una convicción personal que tú has desarrollado y que es una convicción que se alinea a los valores y a los principios bíblicos que te dice esto no está bien para mí. Pero hay otra que es una tensión relacional. Pueden ser consejos de otras, pueden ser comentarios de otras personas que Dios está utilizando para guardar tu vida. Puede ser una incomodidad que tal vez alguien está expresando. Son como advertencias externas que vienen a nosotros, pero que a veces decidimos silenciarlas. Y tenemos que entender que ambas Dios las utiliza para nuestro propio bien. Hay algo que se llama la falacia genética y que estoy seguro que muchos de nosotros hemos experimentado. Y es una forma muy común en la que ignoramos esta tensión en nuestras vidas, ¿no? ¿Y qué es la falacia genética? La falacia genética es rechazar o aceptar algo no por su contenido, sino por su origen. ¿Qué quiero decir con esto? No analizamos la advertencia, o sea, no le ponemos atención a la atención, sino que desacreditamos al mensajero. Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo en ocasiones donde mi padre me daba un consejo. ¿Y cuántos saben que cuando tú estás cercano a alguien, es más fácil ver las debilidades o las áreas débiles de esa persona, ¿cierto? Entonces muchas veces la familiaridad ¿cómo decirlo? Como menosprecia el consejo de algunas personas porque demuestra las áreas vulnerables que todos tenemos. Todas las tenemos. Puede ser en un área de liderazgo, puede ser un líder en la iglesia, puede ser el pastor, puede ser tus padres, puede ser un maestro, puede ser alguien donde a veces, porque le conocemos de cerca y sabemos que no somos perfectos nadie, ¿cierto? Entonces desechamos el consejo no porque sea bueno o malo, sino porque viene de alguien que nosotros no le damos el lugar. Entonces, en lugar de escuchar lo que la voz dice, descalificamos porque creemos que viene de un lado no calificado. Ahora, jóvenes, quiero decirles esto. Dios les habla a través de sus padres. Dios muchas veces va a prevenir sus vidas a través de la voz y del consejo de tus padres. Esposos, ¿cuántos esposos están por aquí? Quiero decirte que en ocasiones Dios va a advertirte y a prevenirte en algo en tu vida. Puede ser en tu trabajo, en tus negocios o una relación. ¿Sabes qué? A través de la voz de tu esposa. Porque a veces pensamos, ¿no? Los hombres somos más cuadrados, más estructurados, más racionales y pensamos, ella me lo está diciendo porque tal vez ella es muy emocional y por eso me está diciendo eso. Y hacemos la falacia genética. Necesitamos escuchar el consejo porque tal vez sea algo que Dios está queriendo prevenirnos. Esposas, Dios puede prevenirte a través del consejo de tu esposo. No, es que me siento así porque me hizo esto y lo hubieras visto cómo me habló y cómo me vio. Y tal vez tu esposo te está diciendo, oye, no es por ahí. Esta es otra explicación. Y tal vez Dios quiere guardarte de algo, de algún problema futuro. Sabes, tenemos que aprender a lidiar con esta tensión. No es agradable, pero debemos tomar una pausa y decir, ¿será que esto que me están aconsejando, esto que me están diciendo, esto que estoy sintiendo, es de parte de Dios? Creo que eso va a ser de gran bendición a nuestras vidas. Ahora, todo esto que hablamos hace unos minutos no es teoría. Hay una historia donde vemos esto suceder en la palabra de Dios y está en 1 Samuel 24.
Pero antes de llegar a esto que vamos a leer en 1 Samuel 24, vamos a leer algunos versículos. Quiero darte un resumen súper rápido de la vida de David y esta transición que hubo en el pueblo de Israel. Muchos saben, Saúl fue el primer rey de Israel, ¿se acuerdan? El rey Saúl. Y si bien Dios no quería que Israel tuviera un rey, porque Él quería ser el rey para su pueblo, pues Israel insistió, queremos lo mismo que tienen todos los reinos a nuestro alrededor, así que danos un rey. Entonces Dios levantó, ungió a Saúl por medio del profeta Samuel, pero sucedió que años después Saúl se desvía de Dios y Dios decide levantar un nuevo rey. Ahora, lo normal hubiera sido que hubiera levantado a uno de los hijos de Saúl. Sin embargo, fue tal el rechazo que Saúl tuvo para con Dios que desechó su casa y levantó un nuevo rey. Ahora, cuando David era joven, dice la Biblia que Samuel fue a visitar a su familia y lo ungió y lo escogió desde muy pequeño como rey. Aún todavía no ejercía, pero ya había sido ungido para que en un futuro fuera rey. David llega en un momento al campo militar, derrota esta escena que muchos hemos escuchado o hemos leído acerca de cómo derrota a Goliat, le corta la cabeza. Entonces empieza a crecer una fama en la vida de David. La gente en el pueblo lo aclama, y no solamente eso, gana la confianza de Saúl y le da un ejército. Entonces se convierte en un militar exitoso, en un líder exitoso. Muchas personas seguían a David y empezó a ganar distintas batallas, ¿no? Su fama crece a tal grado, la fama de David, que llega un momento que hay envidia de parte de Saúl y se rompe esa relación, ¿no? Empieza a decir que quiere quedarse con su trono y se le empiezan a meter todas estas ideas a Saúl. Se llena de ego y de envidia y demás, y rompen esta relación, lo que obliga a David a huir para salvar su vida. Saúl lo persigue intensamente por todo el reino, y llega un momento donde llegan y David se estaba escondiendo en el desierto de En-Gadi, y esto es lo que vamos a leer ahorita en el versículo 21. Para los que han ido a Israel, me dicen que hay un tour hacia esta parte en Israel, y que son kilómetros y kilómetros de desierto, rocoso, montañoso, árido, y que hay miles de cuevas alrededor, y en una de estas cuevas es donde sucede esta historia. Vamos a leer 1 Samuel 24, dice así: después de que Saúl regresó a pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 hombres selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro en esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice: te aseguro que te pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo de atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl, después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino. Ahora, acompáñame rápido al versículo 15, porque con esto concluye esta interacción. Bueno, antes de concluir un poquito más adelante, pero en el versículo 15, David dice algo muy interesante. Dice: por lo tanto, está hablando David con Saúl ya después de que salen de la cueva y se da cuenta que no lo mató. Le explica: te tuve en mis manos y no lo hice porque tengo miedo de hacerlo, de matar al ungido del Señor. Y en el versículo 15 dice: por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Y luego dice esta frase: Él es mi defensor y me rescatará de su poder, o sea, del poder de Saúl. Ahora, yo veo 4 cosas que en los próximos minutos quiero decirte rápidamente. ¿Cómo tú y yo podemos hacerle
cuando sentimos esta tensión real, esta alerta, este susurro del Espíritu Santo, esta advertencia tal vez de alguien a nuestro alrededor que nos da un consejo sabio, ¿cómo podemos hacer para no tomar una decisión mala y tomar una decisión sabia? La primera de las cosas que veo que hizo David es detenerse. Así que quiero decirte, detente. Es lo más sabio que podemos hacer cuando sentimos que Dios nos está alertando de algo. En esta escena que acabamos de ver, David estaba listo para matar a Saúl. Dice que ellos estaban escondidos hasta atrás. Ya a este momento eran cerca de 600 hombres los que estaban con David. Él empezó con 400, pero ya para este momento eran cerca de 600 hombres. Obviamente afuera habían 3000. Pero agarró en un momento muy vulnerable a Saúl. Dice que tenía que hacer sus necesidades. Imagínate, tuvo que parar a todo el ejército porque la vejiga la tenía ya muy llena. Entonces estaba en el momento preciso. Y no solamente eso, avanzó y se acercó hacia Saúl, pero hizo algo interesante, se detuvo. ¿Sabes? Lo más fácil en ese momento para David hubiera sido matar a Saúl. Tú sabes que todas las personas, 600 con él ahí, más los que estaban afuera, si él hubiera matado a Saúl, lo hubieran elogiado, celebrado, lo hubieran coronado como rey en ese preciso momento. No creas que los guardias que traía Saúl, los 3000 hombres que estaban afuera, hubiera salido David con la cabeza de Saúl y hubieran dicho, vamos a matarlo. Claro que no. Hubieran proclamado a David como rey en ese momento. Pero ¿qué hizo David? Primero se detuvo. Quiero preguntarte, ¿cuántas veces en medio de avanzar hacia una decisión sientes que Dios te está incomodando y realmente te detienes? Muchas veces no lo hacemos. Y creo que tenemos que prestar atención a esa tensión. Te decía al inicio, puede ser una decisión en tu negocio. Puede ser una decisión que te están ofreciendo en el trabajo y que sientes que no está bien, pero dices, pues, bueno, lo hago, a ver qué pasa. Pero vale la pena detenerse. Puede ser una tentación. Tal vez si estás casado, un mensaje que estás a punto de mandar a alguien que sabes que no debes de mandar y no te detienes. Sabes, Dios quiere cuidarte de algo, de tomar una pésima decisión que más adelante pueda convertirse en un lamento en tu vida. Entonces, primero, detente. Número 2, presta atención. Número 2, presta atención. Convive con la incomodidad. Déjala que esté ahí, porque ¿cuántos saben que somos una generación que no queremos sentirnos mal? ¿Queremos sentirnos bien todo el tiempo o no? Soy el único. No nos gusta estar incómodos. Convive con eso que Dios está trayendo. Pregúntate. Fíjate lo que dice el versículo 5 de lo que leímos ahorita. Dice, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado tan solo la esquinita del manto de Saúl. Sabes, creemos que la voluntad de Dios en nuestras vidas es cuando todo está en paz y cuando todo está bien, pero a veces Dios va a incomodarnos para estorbarnos. ¿Cuántos de aquí son padres? Dios es nuestro Padre que nos ama. Tú como padre vas a estar de acuerdo conmigo. Si yo hubiera visto a alguno de mis hijos al año, si aún no caminaban, imagínatelo caminando así o gateando y que va directo hacia un peñasco, ¿qué harías? Le dirías, no, pues, que se caiga para que aprenda, o le estorbarías, no dejarías que fuera hacia allá. Dios hace lo mismo con sus hijos. Él muchas veces va a incomodarnos para estorbarnos, para mover algo en nosotros, porque nos ama. Yo quiero que te imagines esto. David pudo haber matado a Saúl, pero iba a llegar un momento donde los nietos de David le iban a decir, abuelito,
platícame de ese momento donde te convertiste en rey. Y David les tendría que haber platicado. Claro, entró Saúl, estaba haciendo pipí, desprotegido, y aproveché y le di cuello. Y en ese momento me coronaron como rey. ¿Sabes? Él convivió con ese remordimiento, con eso que sintió que no era correcto. ¿Sabes? Es bueno y necesario permanecer en la atención. Presta atención a las señales a tu alrededor, personas que te advierten, tu conciencia, el Espíritu Santo, líderes, etcétera. Ahora, número 3, se detuvo, prestó atención y luego fue valiente. Porque necesitamos valentía para a veces tomar la decisión menos popular. Imagina la emoción en esa cueva esa tarde. Todos sabían que venía el momento. La adrenalina se tuvo que haber sentido. Te decía, son 600 hombres en ese lugar. Ahora, estos 600 hombres estaban angustiados. Dice la Biblia que estaban endeudados, que estaban afligidos. No hay un tiempo exacto, pero se estima que podrían haber estado entre 1 y 3 años escapando y escondiéndose para salvar su vida. ¿Tú sabes cómo se sentían esos hombres de desesperados? Y que dijeron, por eso le dijeron a David: Dios te ha puesto a tu enemigo en tus manos. Porque realmente lo que estaban haciendo es: ya dale cuello, porque tú nos prometiste que cuando serías rey, ahora nosotros los que fuimos fieles contigo íbamos a también ser recompensados. Entonces había un interés en estos hombres que David hiciera eso. Pero en el versículo 6 dice lo siguiente: David con valentía, no lo dice, pero tuvo que haberlo hecho con valentía. Les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo de atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Estoy seguro que más de uno pensaron en ese momento: si tú no lo haces, yo lo hago. Ya no voy a seguir escondiéndome por quién sabe cuánto tiempo más. Llevo aquí 1 o 3 años y tú me estás diciendo que no lo vas a hacer. Déjame hacerlo a mí. Pero luego en el siguiente versículo dice: entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Eso tuvo que haber ameritado valentía de este hombre. ¿Tú sabes lo que es contener a 600 hombres desesperados? Dice la señora: si no puedo ni con el mío que tengo en la casa, ¿qué va a poder con 600? Necesitamos ser valientes. Y número 4, confía en el resultado. Confía en el resultado. Sabes, una de las razones por las que ignoramos la atención en nuestras vidas cuando tomamos decisiones es porque creemos que podemos predecir los resultados. Es esta ilusión de que creemos que podemos contener lo que va a pasar en un futuro. Pensamos que sabemos, sin embargo, ¿sabes qué? No lo sabemos. Empieza alguien a salir con alguien, todo parece bien, hay química, pero hay detalles, hay actitudes, hay pequeñas alertas. Es más, la otra persona puede ser un buen tipo, una buena tipa, pero tal vez su cosmovisión, su plan de vida, los sueños que tienen son diametralmente distintos. Te pongo un ejemplo. Imagínate que a él Dios lo está llamando a las misiones y ella quiere ser una CEO de una empresa aquí. ¿Tú crees que ese matrimonio va a llegar a un buen puerto? No, no tiene nada de malo ni una ni la otra. Simplemente son planes de vida distintos. Pero a veces en relaciones jóvenes lo ven, lo detectan, actitudes distintas, planes, ideas distintas. Es un momento para hacer una pausa. Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿De qué me quieres guardar para el futuro? No pienses que exagerado. Al rato la voy a cambiar, al rato lo voy a cambiar, al rato va a ser de esta manera, yo lo puedo manejar. ¿Sabes cuál es el resultado muchas veces? Personas heridas, confundidas. ¿Cómo es que no lo vi? La respuesta es que sí lo viste, solo decidiste no escuchar.
la voz de Dios. Estás en una discusión, ya sabes qué vas a decir, estás esperando el momento, tienes el argumento perfecto, pero algo te dice: hey, no lo hagas. Vas a lastimar a esa persona con eso que vas a decir. Tomas una pausa, pero dices: va, lo dices como quiera. Porque crees que vas a controlar el resultado. Es esta percepción errónea de que nosotros tenemos el control de lo que va a pasar en el futuro. Ganaste la discusión tal vez, pero ¿sabes qué? Dañaste a la persona con la que estabas discutiendo. Tienes que tomar una decisión rápida en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo. Se te presenta una oportunidad, suena increíble, pero tiene que ser rápido. Y dices: si no entro ahorita tal vez pierda la oportunidad, pero no siento que deba de hacerlo. Bueno, lo voy a hacer, al cabo que ya al rato veo qué hago. El resultado, después descubres cosas que no viste y dices: yo sé que no me cuadraba desde el inicio, pero aún así decidí dar el paso. ¿Sabes? Si nos detenemos, si pensamos en lo que está trayendo el Señor en esta tensión, y si somos valientes para tomar la decisión correcta, lo único que nos queda es confiar en el resultado. Fíjate cómo acaba esta historia que hoy abordamos todos juntos. Primera de Samuel 31. No lo vamos a leer, pero déjame platicarte qué fue lo que sucedió. David le dijo a Saúl cuando estaban afuera de la cueva: el Señor me movió a esto, y que Dios me libre de matarte a ti, rey. En pocas palabras le dijo eso, pero le dijo: el Señor me vengue, yo no lo voy a tomar en mis propias manos, pero que el Señor nos ponga a cada uno en el lugar que deba de ponernos. Unos capítulos después, primera de Samuel 31, y más al final del capítulo 24, Saúl le hace prometer a David y le dice: por favor, prométeme que cuando seas rey no vas a matar a ninguno de mis hijos, de mi casa, a nadie, los vas a dejar vivir. Y David se lo promete a él. Sin embargo, en el 1 Samuel 31 hay una escena donde Israel está peleando contra los filisteos. Y primero dice que ahí en medio de la batalla matan a Jonatán, a Abinadab y se me va cómo se pronuncia, pero Malquisúa, otro de los hijos de Saúl. A los tres los matan en esa batalla. Y enseguida después dice que había un arquero de los filisteos, y este arquero ni siquiera estaba apuntando a nadie, como que andaban tirando flechas para donde cayeran. Y un arquero que ni siquiera dice su nombre, pudo haber sido alguien X, de repente lanza una flecha y dice que esa flecha llega en una de las costuras de la armadura de Saúl y lo hiere de muerte. Ahí luego tiene una conversación con su escudero y le pide que lo mate, pero el escudero le dice: no, yo no voy a hacer tampoco eso. Entonces Saúl se inclina sobre su espada y él termina con su vida para evitar que el enemigo lo capturara, ¿no? Y termina la vida de este hombre, de este rey. Ahora, cuando llega la noticia a la ciudad, cuando todos en el pueblo escucharon esto, ¿sabes qué pasó? No perdieron el tiempo y proclaman a David como rey. Quizás David en ese momento dijo: si hubiera sabido que 7 capítulos después pasaba esto, ni siquiera luchaba entre que si lo mataba en la cueva o no. Pero sabes, la vida no es así, ¿verdad? Por eso hay que prestar atención a esa tensión, a esos momentos donde Dios quiere alertarnos de algo. Esa tensión puede ser muy bien la forma en la que Dios te protege. Puede ser la manera en la que te dice no a una decisión que tal vez lamentarías por muchos años o el resto de tu vida. Así que vamos a ser sensibles al Espíritu Santo, amén. La mejor manera en la que tú y yo podemos tomar decisiones es esa: ser sabios, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de personas sabias a nuestro alrededor que muchas veces nos van a aconsejar. Es más, a veces de la persona que menos te imaginas, de repente va a sembrar una duda en ti
quédate un ratito ahí. A lo mejor no es de parte de Dios, pero quédate un ratito ahí, siéntete incómodo y busca al Señor y dile: Señor, ¿eres tú? Si te confirma, estoy seguro que te va a librar. Y el resultado, amado, el resultado va a seguir estando en sus manos. Qué alivio que el resultado está en las manos de Dios y no en el nuestro. Estamos seguros de que nuestra vida está en sus manos. Amén. ¿Terminamos orando? Podemos ponernos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a terminar haciendo una oración mientras el equipo de alabanza pasa y terminamos cantando algo. Puedes cerrar tus ojos ahí en tu lugar, por favor. Y quiero que tomes unos segundos y nos detengamos unos cuantos segundos nada más. Y si por ahí has estado luchando con alguna decisión, si a lo mejor por ahí has sentido alerta, algún consejo, alguna incomodidad en tu interior que sabes que no te ha dejado en paz, hoy dile al Señor: Señor, ¿eres tú? Previniéndome, alertándome, guiando mis pasos. Si eres tú, Señor, hoy decido ser valiente. Tal vez la decisión que estoy a punto de tomar no es la más fácil ni la más popular, tal vez para personas que están a mi alrededor. Pero si tú hoy estás confirmando, hoy decido decirte que sí a ti. Así que toma un momento ahí en tu lugar. Puedes decirle con tus palabras: Señor, háblame. Puedes decirle con tu voz: Señor, háblame. Señor, háblanos el día de hoy. Espíritu Santo, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a tu Espíritu Santo. A veces creemos que el Espíritu Santo solo se manifiesta de formas espectaculares, impresionantes, sanidades, prodigios, milagros, y todo eso lo hace el día de hoy. Pero a veces es tan suave, tan quieto, tan caballeroso, que se acerca de la forma que menos nos esperamos. El consejo de un amigo, el comentario de tu esposo, de tu esposa, de tus padres. Espíritu Santo, haznos sensibles a ti. No queremos vivir vidas que no te honren, que no te agraden a ti. Queremos ser sabios en todo. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.